Hola a todos, soy Debbie Monblatt. Bienvenidos sean a un nuevo episodio de Tzlil en el Medio Oriente, el programa donde aprenderemos en términos simples a entender el complejo Medio Oriente. Hoy vamos a hablar de la carrera por las armas nucleares en Medio Oriente. Y yo sé que solo se les viene a la cabeza la palabra Irán, pero la realidad es que esta historia tiene también otros competidores. Si abren hoy cualquier noticiero, van a ver que el mundo contiene la respiración. El Medio Oriente está sumido en una tensión que no hemos visto en décadas. El intento de Irán por consolidar su programa nuclear ha salido de las sombras y ha desatado una guerra sin precedentes. Ya no es una guerra fría, es un tablero donde Irán, Estados Unidos, Israel y las ricas monarquías del Golfo se juegan el todo por el todo con ataques de drones, aviones, misiles balísticos y ciberataques. Pero mientras ustedes escuchan este episodio del podcast, puede ser que un acuerdo entre Irán y Estados Unidos se esté firmando para darle un fin a esta guerra. El acuerdo que se está negociando ahora mismo tiene como objetivo poner freno a las ambiciones de armas nucleares de Teherán a cambio de levantar las asfixiantes sanciones económicas. Hoy en día, Irán es visto como el único país de la región obsesionado con la idea de tener el botón rojo de un arma nuclear, pero la historia dice lo contrario. Esta historia de un país de Medio Oriente obsesionado con conseguir un arma nuclear ya la hemos visto 3 veces en el pasado. 3 veces, distintos líderes de la región con recursos inmensos y egos aún más grandes intentaron cruzar la línea nuclear. Y en las 3 ocasiones, estas amenazas latentes fueron eliminadas por completo. Hoy vamos a abrir estas 3 puertas del pasado. Vamos a viajar al Bagdad de Saddam Hussein, al desierto secreto de la Siria de los Assad y a las tiendas beduinas de la Libia de Muammar Gaddafi. Vamos a desarrollar el contexto político que los empujó al abismo, quiénes los ayudaron en este secreto y el intento de construir el arma nuclear, qué tan cerca estuvieron realmente de lograrlo y cómo finalmente el destino y la fuerza interrumpieron sus sueños nucleares para siempre. Al final, vamos a entender por qué con Irán la historia ha sido tan radicalmente diferente y compleja. Para empezar, vamos a viajar a los años 70. Para entender la primera de estas 3 historias, tenemos que situarnos en un Irak que nadaba en petrodólares. Es el año 1979. Un hombre de mirada fría y bigote espeso asume el control absoluto en el país, Saddam Hussein. Saddam no quería ser simplemente el presidente de Irak. Su ambición era mucho más grande. Quería ser el nuevo Saladino, el líder indiscutible del mundo árabe, el guardián supremo del Golfo Pérsico. Pero Saddam tenía un dilema geopolítico. Al este tenía a Irán, que acababa de vivir su revolución islámica y quería exportar su teocracia a toda la región. Y al oeste tenía a Israel, el enemigo ideológico del nacionalismo árabe. Saddam calculó fríamente: en este vecindario, para ser intocable y dictar las reglas, necesitas el arma definitiva, necesitas un arma nuclear. Pero ¿cómo empieza un país en desarrollo a construir tecnología de punta? Bueno, aquí viene el primer giro de la historia. Irak no construyó esto a escondidas en una caverna. Lo hizo a la plena luz del día y con ayuda de una de las potencias más refinadas del mundo, nada más y nada menos que Francia. A mediados de los 70, los diplomáticos iraquíes llegaron a París con maletines llenos de contratos petroleros. Los franceses, necesitados de un crudo barato, accedieron a venderle a Irak un reactor nuclear de investigación de alta tecnología. El acuerdo se firmó y el proyecto recibió el nombre de Osirak, una mezcla entre el dios egipto Osiris y el nombre Irak. Los franceses juraban y prejuraban ante la comunidad internacional que el reactor era estrictamente para fines civiles, para la investigación científica y para construir energía. Pero en el mundo de la geopolítica nadie es tan ingenuo. Saddam Hussein no quería encender las bombillas de Bagdad, quería construir un arma nuclear.
Además de Francia, Italia se sumó al negocio también vendiendo laboratorios de procesamiento de material radioactivo. Para el año 1981, la situación era crítica. Irak estaba peligrosamente cerca a la meta. El enorme domo de hormigón y acero de Osirak, construido en las afueras de Bagdad en un complejo llamado Al-Tuaita, estaba prácticamente terminado. Los ingenieros franceses ya habían entregado el uranio enriquecido para alimentar el núcleo. Los analistas de inteligencia militar calcularon que aunque el reactor se volvería crítico, es decir, que empezaría a funcionar con material radioactivo en el verano de ese mismo año. Una vez el reactor estuviera encendido, bombardearlo sería imposible, porque liberaría una nube de radiación que envenenaría el río Tigris y mataría a miles de civiles en Bagdad. El reloj corría y los granos de arena se agotaban. ¿Quiénes pasaban las noches en vela por esto? Dos países principalmente. El primero, Irán, que ya estaba librando una guerra sangrienta y cuerpo a cuerpo contra el Irak de Saddam. De hecho, los iraníes intentaron bombardear el reactor primero en 1980, pero este ataque causó daños menores. El segundo país que estaba nervioso era Israel. Para el primer ministro israelí de esa época, Menachem Begin, un Saddam Hussein con una capacidad nuclear no era una amenaza diplomática, era una amenaza existencial, la promesa de un segundo holocausto. Y bajo ese entendimiento, Begin forjó lo que hoy se conoce como la doctrina Begin, que es que Israel jamás permitiría que un enemigo de la región desarrollara armas de destrucción masiva. Y de hecho, de esto trata el episodio spin-off de esta semana. Si quieren entender a fondo de qué se trata la doctrina Begin, qué la motivó y cómo afecta a las acciones geopolíticas de Israel de hoy en día, haz clic en el link que se encuentra en la descripción del episodio e inscríbete a nuestra comunidad exclusiva Etzlil Spin-off por solo $7 al mes. Y quiero aprovechar esta oportunidad para agradecerles a todos los que se han inscrito a nuestra comunidad exclusiva Spin-off en el último mes. La comunidad está creciendo y gracias a ustedes este podcast puede seguir produciendo todas las semanas. Y ahora volvemos a la historia y llegamos así al domingo 7 de junio de 1981. El sol de la tarde caía sobre una base aérea en el desierto del Negev en Israel. 8 aviones de caza F-16 israelíes, cargados con bombas de alta precisión, despegaron en absoluto silencio de radio. Para evitar los radares enemigos, los pilotos volaron a una altura ridículamente baja, casi rozando las copas de los árboles y las dunas del desierto, cruzando el espacio aéreo de Jordania y Arabia Saudita. De hecho, hay una anécdota increíble de este día. El propio rey Hussein de Jordania estaba en ese momento de vacaciones en su yate en el Golfo de Aqaba y vio pasar los aviones israelíes tan bajo que pudo notar las insignias. Intentó avisar a su comando militar, pero el mensaje nunca llegó a tiempo a Bagdad. A las 6:35 de la tarde, los aviones israelíes aparecieron de la nada en el cielo de Bagdad y en un ataque que duró menos de 2 minutos, arrojaron sus bombas directamente sobre la cúpula de Osirak. El reactor quedó reducido a un esqueleto de hierro retorcido y escombros humeantes. La misión fue un éxito militar perfecto y el sueño nuclear de Saddam Hussein se desmoronó en un abrir y cerrar de ojos. Sin embargo, los iraquíes no se rindieron de inmediato. Saddam, enfurecido, enterró el programa, literalmente. Durante los años 80, dispersó a sus científicos e instalaciones subterráneas secretas y cambió de estrategia. Ya no buscaría el plutonio mediante un reactor, sino que intentaría enriquecer uranio mediante centrifugadoras electromagnéticas, un método más lento pero más fácil de esconder. ¿Cómo se aseguró el mundo de que el programa nuclear de Irak no volviera a levantar cabeza? La respuesta no fue otro bombardeo, sino un error fatal del propio Saddam Hussein. En el año 1990, el dictador cometió la locura de invadir su país vecino Kuwait, lo que provocó la Guerra del Golfo.
Tras ser aplastado por una coalición internacional liderada por Estados Unidos, la ONU le impuso a Irak las condiciones de rendición más severas de la historia moderna. Se creó la Comisión Especial de las Naciones Unidas. Los inspectores internacionales entraron a Irak con total libertad de movimiento, revisando palacios, fábricas y sótanos. Encontraron el programa nuclear secreto de Saddam y sistemáticamente confiscaron el uranio, destruyeron las centrifugadoras y desmantelaron todos los laboratorios. Para cuando llegó la controvertida invasión estadounidense de Irak en el año 2003, el programa nuclear de Bagdad ya era una ruina arqueológica. Y ahora, para llegar a Siria, damos un salto en el tiempo y nos movemos unos cientos de kilómetros hacia el occidente. Estamos a mediados de la década del 2000. En Damasco, el presidente es Bashar al-Assad, un médico oftalmólogo que heredó el poder de su padre Hafez el-Assad. Siria siempre había sido considerado el corazón del nacionalismo árabe y el rival más constante de Israel. Pero militarmente el país estaba desgastado. Su aliado histórico, la Unión Soviética, había ya desaparecido y sus fuerzas armadas tenían equipos obsoletos. En el año 2003 vio con horror cómo las tropas estadounidenses caían sobre Bagdad y derrocaban a Saddam Hussein en cuestión de semanas bajo el pretexto de buscar armas de destrucción masiva. Assad miró a su alrededor y pensó: si soy el siguiente en la lista de Washington o de Tel Aviv, necesito un seguro de vida. Necesito un arma que haga a estos países pensarlo 2 veces antes de cruzar mi frontera. Pero Siria no tenía ni dinero, ni científicos nucleares, ni la infraestructura básica para buscar un arma nuclear. Y entonces, ¿cómo lo hizo? Buscó al socio más hermético, desesperado y peligroso del planeta. Buscó a Corea del Norte. En un pacto de absoluto secreto del que solo sabían Assad y unos cuantos generales, científicos norcoreanos comenzaron a viajar a Siria a principios de los 2000. Eligieron un lugar llamado Al-Kibar, una zona desértica cerca del río Éufrates en el este del país. Y allí, los norcoreanos comenzaron a construir una réplica exacta de su propio reactor nuclear de Yongbyon, un diseño capaz de producir plutonio apto para armas nucleares. El secreto fue manejado con una disciplina militar aterradora. El edificio fue diseñado para parecer un almacén agrícola o una estación de bomba de agua común y corriente desde el cielo. Los trabajadores norcoreanos vivían en el sitio y no usaban teléfonos celulares ni enviaban correos electrónicos, y las comunicaciones con Damasco se hacían solamente mediante mensajeros físicos en carros. Durante años, los satélites espías de la CIA pasaron por encima de Al-Kibar y no vieron absolutamente nada sospechoso. Siria estuvo a semanas, quizás a un mes, de lograr su objetivo. Para el verano del 2007, el reactor estaba completamente construido. La estructura exterior estaba terminada, las tuberías conectadas al Éufrates para el enfriamiento estaban listas y solo faltaba cargar el combustible nuclear para iniciar las operaciones. Al igual que con Irak 26 años antes, una vez encendido el reactor, el costo ecológico y humano de destruirlo sería inasumible. El vecino que se encontraba bajo la mayor amenaza era, una vez más, Israel. Si Siria conseguía plutonio militar, el equilibrio estratégico de la región hubiera cambiado para siempre. Un grupo terrorista como Hezbollah, fuertemente respaldado por Irán y Siria, operaría ahora bajo un paraguas nuclear. Pero el secreto mejor guardado del gobierno de Assad se desmoronó por un descuido de espionaje digno de una película de Hollywood. En la primavera del año 2007, un alto funcionario sirio encargado del proyecto viajó a Viena a una conferencia. Agentes del Mossad israelí entraron secretamente en la habitación de su hotel mientras cenaba afuera. Clonaron el disco duro de su computadora portátil y salieron sin dejar ningún rastro. Cuando los analistas de Tel Aviv abrieron los archivos, se les congeló la sangre,
pues encontraron decenas de fotografías a color del interior de un edificio en el desierto sirio, donde se veía a ingenieros norcoreanos posando junto a un reactor nuclear idéntico al de Pyongyang. El primer ministro israelí de ese entonces, Ehud Olmert, llamó de inmediato al presidente de los Estados Unidos, George Bush, y le pidió que Washington bombardeara el sitio. Bush, empantanado en las guerras de Irak y Afganistán, dudó y sugirió llevar el caso a la ONU. Olmert le respondió: "El tiempo se acabó. Si ustedes no lo hacen, lo haremos nosotros". Y así fue efectivamente. Noche del 6 de septiembre del 2007, ejecutó la Operación Huerto, la Operación Orchard. 4 aviones de combate F-15 israelíes despegaron en la oscuridad. Utilizando tecnología de guerra electrónica avanzadísima, los israelíes lograron hackear y apagar todo el sistema de defensa aérea sirio. Los radares sirios mostraban un cielo despejado completamente, mientras que los aviones israelíes cruzaban su territorio. Al llegar al alquibar, las casas soltaron sus bombas y el reactor fantasma de Assad fue borrado de la faz de la tierra en cuestión de segundos. La forma en que se aseguró que Siria no volviera a intentarlo fue una obra maestra de la psicología geopolítica. Se utilizó la estrategia del silencio. Israel regresó a sus bases y no emitió ningún comunicado de prensa. No celebraron y no se atribuyeron el ataque. ¿Por qué? Porque sabían que si humillaban públicamente a Bashar al-Assad, el dictador sirio se vería obligado a declarar una guerra para salvar su honor. Al quedarse callados, le dieron a Assad una salida fácil. Y de hecho, al día siguiente el gobierno sirio emitió un comunicado ridículo diciendo que aviones israelíes habían entrado a su espacio aéreo, pero que solo habían bombardeado un edificio militar abandonado en el desierto. Siria limpió los escombros a toda prisa, vertió toneladas de cemento sobre el suelo y trató de enterrar el asunto ante la Organización Internacional de la Energía Atómica. Assad quedó advertido y sin recursos para empezar de nuevo. 4 años más tarde, en el 2011, Siria se sumergió en una trágica y brutal guerra civil que fragmentó al país y destruyó su economía por completo. El sueño atómico de Damasco murió definitivamente entre las ruinas de su propia realidad interna. Y ahora crucemos al mar Mediterráneo y aterricemos en las arenas de Libia en el norte de África. Aquí nos encontramos con el personaje más extravagante, impredecible y teatral de la historia del siglo XX en la región, el coronel Muammar Gaddafi. Desde que tomó el poder en el año 1969, Gaddafi gobernó Libia como su feudo personal. Financiaba guerrillas en América Latina, grupos terroristas en Europa, escribía su propio libro de filosofía política, el Libro Verde, y viajaba por el mundo instalando su tienda beduina en los jardines de los palacios europeos, protegido por su famosa Guardia Amazónica de Mujeres Militares. Gaddafi sufría de un delirio de grandeza infinito. Quería ser el líder de la revolución global y el rey de reyes en África. Y para un hombre con semejante complejo de superioridad, la bomba nuclear no era solo una herramienta militar, sino que era el accesorio de moda definitivo. El símbolo supremo de estatus que obligaría a las superpotencias a tratarlo como un igual. Pero Libia tenía un problema estructural enorme. Era un país con muy poca población, casi sin ingenieros clasificados y con un sistema educativo desastroso debido a la mala administración del propio régimen. Si no tienes científicos como en Irak, ni un aliado estatal como Corea del Norte para Siria, ¿cómo consigues la tecnología? Bueno, Gaddafi hizo lo que mejor sabía hacer cualquier millonario excéntrico. Sacó la chequera y fue de compras al mercado negro internacional. En los años 90, Gaddafi se conectó con la red de contrabando nuclear más peligrosa de la historia, liderada por Abdulkader Khan, conocido como A.Q. Khan, el científico pakistaní que había diseñado la bomba nuclear de su país. Khan había creado una especie de Amazon de la tecnología nuclear clandestina.
Si tenías el dinero, él te vendía los planos para diseñar la ojiva, las centrifugadoras para enriquecer uranio fabricadas en Malasia y el uranio en bruto extraído de África. Gaddafi gastó miles de millones de dólares en efectivo en esta red, pero aquí viene la gran diferencia. Libia estuvo extremadamente lejos de conseguir una bomba nuclear. Los barcos llegaban al puerto de Trípoli cargados con contenedores llenos de piezas de centrifugadoras de última generación. Pero cuando los militares libios abrían las cajas, se daban cuenta de que nadie en todo el país sabía cómo ensamblar estas centrifugadoras. No tenían los manuales adecuados, ni las instalaciones limpias necesarias, ni la red eléctrica estable para hacerlas girar. Los planos para construir la bomba, de hecho, permanecieron guardados en bolsas de plástico de tiendas de ropa fina en los sótanos de ministerios libios. Era un programa nuclear cosmético y una pila de chatarra tecnológica de alta gama llenándose de polvo en el desierto. Pero aún así, la sola idea de que un líder tan inestable como Muammar Gaddafi tuviera acceso a estos materiales le quitaba el sueño a los países del sur de Europa como Italia y España, que estaban al alcance de los misiles libios de corto alcance, y por supuesto también le quitaba el sueño a Washington y a Israel, que recordaban perfectamente la implicación de Libia en los atentados como la discoteca de la Belle de Berlín. ¿Y cómo se solucionó esto? Aquí no se necesitó disparar ni una sola bala, ni enviar ni un solo avión F-16. Lo que resolvió este problema libio fue la diplomacia impulsada por el pánico puro. En marzo del 2003, las televisiones de todo el mundo transmitieron en vivo cómo las tropas estadounidenses entraban a Bagdad y sacaban a Saddam Hussein de un agujero en la tierra para luego juzgarlo y ejecutarlo. Gaddafi vio esas imágenes en su tienda beduina y sintió un frío recorrerle la espalda. Se dio cuenta de que su dinero y su retórica revolucionaria no servirían si George Bush decidía que Libia era el próximo objetivo del eje del mal. Pocos meses después, en un operativo secreto coordinado por la inteligencia británica M-16 y la CIA, barcos interceptaron en el Mediterráneo a un buque llamado BBC China, que transportaba piezas nucleares destinadas para Libia. Con esa prueba sobre la mesa, Gaddafi no esperó a que lo invadieran, sino que llamó directamente a Washington y a Londres y les ofreció un trato. Les entrego hasta el último plano, hasta la última centrifugadora y todo el uranio que tengo, si me garantizan que no me van a derrocar y si me levantan las sanciones económicas que me tienen asfixiado. El trato se cerró a finales de 2003. El mundo presenció una de las operaciones de desarme más pacíficas y complejas de la historia. Aviones de cargas militares de Estados Unidos aterrizaron en Libia, empacaron todas las centrifugadoras que aún estaban en sus cajas originales, los planos de las bombas metidos en las bolsas de plástico y los contenedores de uranio. Todo este material fue trasladado a los laboratorios nacionales de Oak Ridge en Tennessee, donde quedaron bajo el resguardo seguro del gobierno estadounidense. El programa nuclear de Libia fue borrado por la vía burocrática y el miedo de su dictador. Pero aquí hay una nota táctica e irónica en la historia que debemos mencionar, porque esto explica mucho del presente. En 2011, durante la primavera árabe, la OTAN apoyó una rebelión armada que terminó con el derrocamiento y la muerte de Muammar Gaddafi. Países como Corea del Norte e Irán tomaron nota de esto y llegaron a una conclusión cínica. El error de Gaddafi fue entregar sus armas nucleares. Si las hubiera conservado, Occidente nunca se habría atrevido a derrocarlo. Ahora, hemos recorrido 3 historias, 3 intentos de conseguir un arma nuclear y 3 fracasos. Irak fue bombardeado y luego desarmado por la ONU. Siria fue bombardeada y su secreto fue enterrado. Y Libia entregó todo por miedo en barcos y aviones de carga. Entonces la pregunta lógica, la pregunta del millón que se hacen hoy los diplomáticos, y probablemente ustedes mismos se la hagan también ahora en sus casas,
¿Por qué con Irán ha sido tan imposible aplicar la misma receta? ¿Por qué llevamos más de 2 décadas en este juego de gato y de ratón, con sanciones, con ciberataques, asesinatos de científicos en Teherán y aún así está hoy más cerca que nunca de la bomba? Y al mismo tiempo, para entenderlo, debemos quitar un mito de la mesa. El programa nuclear de Irán no empezó con los ayatolas radicales que gritan consignas en la televisión. El programa nuclear inició con los Estados Unidos. En las décadas de los 50 y los 60, el gobernante de Irán era el Shah Mohammad Reza Pahlavi, un monarca secular, modernizador y el aliado más cercano de Washington en la región de Medio Oriente. En ese momento, bajo el programa estadounidense llamado Átomos para la Paz, la administración del presidente Eisenhower le regaló a Irán su primer reactor nuclear de investigación y le vendió uranio enriquecido. Estados Unidos quería que su aliado fuera el faro tecnológico de la región. Pero en 1979 llegó la Revolución Islámica. El Shah derrocado huyó del país y el ayatollah Khomeini tomó el poder. Estados Unidos pasó de ser el gran aliado a ser denominado el gran Satán. Al principio, Khomeini detuvo el programa nuclear por considerarlo una herejía occidental. Sin embargo, pocos meses después, Irak invadió Irán, desatando la Guerra de los 8 años, donde Saddam Hussein utilizó armas químicas contra las tropas iraníes ante el silencio cómplice de una gran parte de la comunidad internacional. Los líderes iraníes aprendieron una lección dolorosa y traumática en los años 80. En el orden internacional actual, si estás solo y tus enemigos quieren destruirte, nadie te va a salvar a menos de que tengas una capacidad de disuasión total. Y es por eso que el programa nuclear de Irán fue reactivado, pero esta vez de forma clandestina y con un solo objetivo: la supervivencia del régimen. ¿Por qué Irán es un rompecabezas infinitamente más complejo que Irak, Siria o Libia? Hay 4 razones fundamentales que explican esta diferencia estructural. Primero está el aprendizaje de la historia. Los estrategas militares iraníes no son tontos. Estudiaron meticulosamente lo que hizo Israel a Irak o Sirak en 1991 y a Siria en Al-Kibar en 2007. Dijeron: si construimos un solo reactor grande en la superficie, nos lo van a bombardear en un par de horas. Por lo tanto, diseñaron su programa siguiendo una lógica totalmente distinta: la dispersión y fortificación. El programa nuclear iraní está esparcido en decenas de instalaciones a lo largo y ancho de un territorio que es gigantesco, 3 veces más grande que Francia. Pero lo más importante es que sus centros más críticos, como las plantas de enriquecimiento de Natanz y sobre todo Fordow, están enterradas a decenas de metros bajo de las montañas de roca sólida y granito, protegidas por capas de hormigón armado y sistemas de defensa antiaérea avanzados. Fuera de las bombas antibúnker más pesadas de Estados Unidos, no hay otras armas en el mundo que puedan destruir Fordow con un simple ataque aéreo. Así pensó Irán cuando las construyó. Un bombardeo solo va a retrasar el reloj unos meses y va a desatar un conflicto total. La razón número 2 es que el conocimiento en Irán es nativo, y esta es quizás la razón más profunda. Irak y Siria compraron sus reactores listos a Francia y a Corea del Norte. Libia compró sus piezas en cajas al mercado negro de Pakistán. Y si tú destruías el edificio o confiscabas las cajas, estos países se quedaban sin nada porque no tenían la capacidad técnica interna para reconstruir toda esta infraestructura. Irán, por el contrario, ha pasado las últimas 3 décadas desarrollando un ecosistema científico local. Tienen miles de físicos nucleares, ingenieros químicos y matemáticos de primer nivel graduados en sus propias universidades. Ellos no compran las centrifugadoras avanzadas, las diseñan, las fabrican y las programan ellos mismos. Puedes destruir una planta de centrifugadoras hoy, pero los planos, las fórmulas y el conocimiento científico están en las cabezas de miles de ciudadanos iraníes. No puedes bombardear el conocimiento. Si destruyes sus instalaciones, ellos saben exactamente cómo volver a construirlas en un par de años, y esta vez lo harán con más rabia y de una manera más
compleja para destruir. La tercera razón es la red de disuasión asimétrica. Si Israel bombardeaba a Siria en el 2007, Siria estaba tan débil que su única opción real era callarse y tragar el orgullo. Si atacabas Irak en 1981, Saddam estaba ocupado en su guerra con Irán. Pero Irán ha pasado los últimos 20 años tejiendo lo que ellos llaman el eje de la resistencia. Irán no necesita disparar un misil desde su territorio para causar caos. Tiene ejércitos y milicias aliadas y fuertemente armadas aposadas en las fronteras de sus principales enemigos. Tienen a Hezbollah en el Líbano con más de 150.000 misiles apuntando a Tel Aviv. Tienen a los hutíes en Yemen con la capacidad de cerrar el comercio marítimo en el Mar Rojo y atacar refinerías de petróleo en Arabia Saudita. Y tienen milicias aliadas en Irak y Siria listas para atacar bases de Estados Unidos en la región. Además, se han ganado a los grupos terroristas palestinos como lo son Hamas y la Yihad Islámica Palestina, que están a sus órdenes también. Y esto le ha ayudado a Irán a crear un miedo más grande y varias paredes por las cuales tiene que pasar cualquier enemigo antes de atacar su infraestructura nuclear. Y esto les ha funcionado por varias décadas, hasta ahora. Y como esto le ha comprado a Irán tanto tiempo, el régimen de los ayatolas ha logrado construir libremente y fortificar aún más su infraestructura nuclear, haciéndola mucho más compleja para la destrucción. La cuarta razón es la fatiga diplomática y el fracturado orden global de hoy en día. Cuando se desmanteló el programa de Libia en el año 2003, el mundo vivía en lo que los politólogos llaman un mundo unipolar. Estados Unidos era la única superpotencia indiscutible. Rusia estaba saliendo de su crisis postsoviética y China estaba enfocada en su conocimiento interno. Washington podía dictar las reglas del juego internacional y presionar con sanciones globales unánimes en el Consejo de Seguridad de la ONU. Hoy, el panorama geopolítico está completamente fracturado. Estamos en un mundo multipolar donde las tensiones entre Estados Unidos, China y Rusia bloquean cualquier intento de consenso global. Irán ha sabido jugar sus cartas en este nuevo tablero. Ante las sanciones occidentales, Teherán ha profundizado sus lazos económicos y estratégicos con Beijing y con Moscú. China le compra millones de barriles de petróleo a Irán a través de canales financieros alternativos e Irán proporciona tecnología militar clave a Rusia, como lo son los drones. En este contexto, aislar económicamente a Irán de forma total es una fantasía. Las herramientas diplomáticas tradicionales se han desgastado mucho. Y al final del día, cuando miramos las tres historias de intentos de arma nuclear en el Medio Oriente del pasado, bajo los lentes del presente, nos damos cuenta de una verdad incómoda pero fundamental. Las armas nucleares en Oriente Medio nunca han sido simplemente un desafío de ingeniería o de física técnica. Son, por encima de todo, el síntoma de una profunda desconfianza geopolítica y la búsqueda desesperada de supervivencia de regímenes de dictadores y la búsqueda de estatus. Saddam Hussein buscó la bomba por pura ambición de dominio regional y fue frenado por la fuerza quirúrgica. Bashar al-Assad buscó la bomba en el más absoluto de los secretos por miedo a ser el próximo dictador derrocado y fue descubierto por un descuido de espionaje. Muammar Gaddafi la buscó como trofeo de estatus y terminó entregándola en cajas cuando vio que las barbas de su vecino se cortaban. Pero Irán aprendió que de cada uno de esos errores. No se concentraron en un solo lugar, no dependieron exclusivamente de tecnología extranjera y construyeron una red de seguridad regional que funcionaba como un chaleco antibalas geopolítico. Por eso hoy el mundo no puede simplemente enviar un escuadrón de aviones a resolver el problema en una tarde de domingo. Y por eso es crítico el contenido del acuerdo que está por firmarse. Después de una guerra brutal entre Irán, Estados Unidos, Israel y los países del Golfo que inició en marzo de este año, la pregunta es, ¿está Irán lo suficientemente devastado y debilitado como para renunciar a su proyecto nuclear en el acuerdo que está negociando con Donald Trump? Eso está por verse.
Muchas gracias por escuchar. Espero ahora vean una imagen más completa y clara sobre los varios intentos que han habido en la historia del Medio Oriente de conseguir un arma nuclear. Y espero que esto les haya ayudado a entender también por qué el caso de Irán es mucho más complejo. Recuerden que si quieren escuchar el spin-off de esta semana y apoyar al podcast, vayan al link en la descripción del episodio abajo e inscríbanse a nuestra comunidad Etzlil Spin-off por solo $7 al mes. Espero que tengan una excelente semana y nos vemos en la próxima.